En la Ciudad de México existen más de 150 módulos para la atención de las personas adultas mayores, en donde pueden tramitar su tarjeta de bienestar o si pues ya la tienen, ahí podrán recogerla. Para explicarnos de cómo funcionan estos módulos, hoy tenemos el gusto de recibir a Almudena Osejo. Ella es secretaria de Inclusión y Bienestar Social. Secretaria, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, buenos días. Pues platíquenos de este programa social, la tarjeta de bienestar para los adultos mayores. Ha habido por ahí algunas controversias sobre quién entregaba los recursos, si les llegaban o no a los adultos mayores. ¿Cómo va la situación? Sí, mira, el programa de la pensión alimenticia para las personas mayores ha sido un programa que fue tradicionalmente manejado, operado en la Ciudad de México. Fue un programa icónico, estrella. Y a partir de este año lo que sucedió es que ese programa lo asume el gobierno federal. Okay. ¿Qué quiere decir? Que entonces el gobierno federal es el que maneja y opera y financia ese programa. Los primeros 3 meses lo seguimos operando en la Ciudad de México, pero a partir de abril empezamos la transición para pasar el programa al gobierno federal. De abril a la fecha seguimos colaborando con el gobierno federal para ya, digamos, cerrar esta transición, ¿no? Durante los meses de agosto, septiembre y octubre terminamos de colaborar para la entrega de tarjetas. Okay. Quiere decir que las tarjetas están entregadas, son las tarjetas del bienestar blancas. Que sustituían a las rosas. Exactamente, exactamente. Entonces, ese proceso se concluyó, ¿no? Ahora, pero tenemos todavía los módulos y los vamos a seguir teniendo durante octubre, noviembre y diciembre hasta final del año, porque de todas maneras hay muchas personas mayores pues que se acercan y nos siguen preguntando algunas dudas. Las dudas ahora ya tienen mucho más que ver con el depósito, ¿no? Okay. ¿Dónde está mi depósito? Si ya llegó, si no llegó mi depósito, o dónde va a estar, ¿no? Son cerca de 820,000 tarjetas, entonces sí, siempre todavía queda este remanente de personas. Ha disminuido significativamente el flujo de personas, pero aún así, como todavía hay varias, entonces decidimos, ¿no?, como gobierno de la Ciudad de México, por instrucciones de la jefa de gobierno, pues mantener estos módulos hasta fin de año. Y bueno, será hasta fin de año cuando puedan acercarse directamente los ciudadanos. ¿Habrá nuevas inscripciones? En este periodo de tiempo, quienes no estaban registrados en el programa, ¿podrán hacerlo? Pueden solicitar su inscripción, pero en este año todavía no va a proceder todo pues la entrega de la tarjeta, sino que va a ser a partir del próximo año. Pero sí, claro, se pueden acercar, pueden solicitar su alta, pueden corregir cualquiera de sus datos. Ahora, hay un cambio en el horario de atención y creo que es importante para todos los que nos están viendo, que es de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. El sábado de 9 a 2 de la tarde y los domingos está cerrado. ¿Y se ubican en las 16 alcaldías? ¿En dónde pueden visitarlos? En las 16 alcaldías, en las explanadas. Es evidente dónde están, son unas grandes carpas y es evidente que están ahí, y ahí está el personal tanto del gobierno de México como el gobierno de la Ciudad de México para atender dudas específicamente sobre los detalles de sus depósitos. Bueno, pues estaremos aquí muy pendientes, si nos lo permiten, en cualquier momento pues que la audiencia tenga dudas sobre este trámite respecto a este programa, con gusto se las compartiremos. Queremos preguntarle también, ayer le tocó su turno de comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México. Así es. Este primer informe de actividades, estos primeros 10 meses, ¿cómo los puede resumir? Pues yo diría que vamos avanzando en 2 direcciones muy importantes. En la primera es todo un rediseño institucional y organizacional que refleje el actuar de la Secretaría frente a los retos que tenemos hoy en día de política pública, pero en una ciudad con problemas públicos complejos, ¿no?, como corresponde a nuestra sociedad contemporánea. Y tan diversa. Sí, exactamente. Y el segundo es continuar la operación de una secretaría como la de Inclusión y Bienestar Social no para, porque lo que atendemos es a todas las personas todo el tiempo. Entonces, continuar la operación, pero al mismo tiempo fortalecer aquellos aspectos que se necesitaban fortalecer, mejorar los programas, evitar duplicidades y, de manera muy importante, afinar modelos de atención. No tenía la Secretaría esos modelos de atención que tuvieran como pasos específicos y que nos llevaran a resultados muy concretos. 2 de ellos es el modelo para el envejecimiento digno y el modelo para la atención a las personas en calle. Son modelos muy concretos que en la práctica siguen un protocolo muy específico
pero que yo diría la característica principal es un modelo para llegar a resultados muy específicos para el bienestar de las personas. Y bueno, que además de mejorar estos programas, mantener algunos de la administración anterior, que a su parecer funcionan bien, como los comedores comunitarios, útiles escolares, uniformes escolares. Así es, los que funcionan bien, no hay ninguna necesidad de quitarlos en ese sentido, pero aunque funcionan bien, siempre hay esta oportunidad de que realmente mejoren su calidad y que el resultado se vea en eso, en el mejoramiento de la vida de las personas. Pues queremos darle las gracias por acompañarnos esta mañana. Esta es su casa, siempre que tenga algo que compartir con la audiencia capitalina, por aquí le esperamos. Secretaria Almudena Osejo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Muchísimas gracias. Muchísimas Toda la gracias información disponible en las redes sociales. Claro que sí, muchísimas gracias.